Bienvenidos a nuestra inmersión de hoy, una que nos lleva a las soleadas costas de Australia, pero con un escalofrío que recorre la espina dorsal. Prepárense para adentrarse en el misterio del hombre de Somerton, un caso que ha desafiado a los investigadores durante décadas. Imaginen la escena. Es el 1 de diciembre de 1948, una mañana tranquila en la playa de Somerton, en Adelaida. De repente el cuerpo de un hombre aparece sin vida en la arena. No hay identificación ni rastro de quién era o cómo llegó allí. Lo que hace que este caso sea aún más enigmático son las extrañas pistas que se encontraron en la escena y las que fueron apareciendo después. Hablamos de un misterio que se complica con cada nuevo detalle. Exacto. Comencemos con la propia víctima, un hombre de unos 40 años, en buena forma física, vestido impecablemente con un traje. Hasta aquí todo parece normal, pero hay algunos detalles que no encajan. Como por ejemplo la falta de etiquetas en su ropa, la ausencia de billetera o cualquier tipo de identificación. Es como si quisiera borrar su pasado, ¿no? Precisamente. Y a esto se suma el hecho de que llevaba un suéter de punto y una chaqueta algo inusual para una mañana calurosa en la playa. Es como si se hubiera preparado para algo más que un simple día de playa. ¿Qué revelaron las primeras investigaciones? La autopsia no pudo determinar la causa de la muerte. No había señales de violencia, pero tampoco rastro de ningún veneno conocido. Su corazón estaba en perfecto estado, lo que hace aún más extraño el caso. Un verdadero rompecabezas. Y aquí es donde entra en escena una de las pistas más intrigantes, un pequeño trozo de papel con las palabras Tamam Shud. Tamam Shud, una frase en persa que significa terminado o finalizado, extraída nada más y nada menos que de una copia muy rara del Rubaiyat de Omar Khayyam, un libro de poemas persas. Espera, ¿quiere decir que encontraron el libro del que se arrancó ese pedazo de papel? Exactamente. Semanas después del hallazgo del cuerpo, un hombre contactó a la policía afirmando haber encontrado el libro en el asiento trasero de su coche, con la página final arrancada, precisamente la página que contenía las palabras Tamam Shud. Qué casualidad. Y por lo que he leído, este libro no solo tenía la página arrancada, sino que también contenía un misterioso código, ¿verdad? Sí, en la parte posterior del libro había 5 líneas de letras mayúsculas garabateadas a lápiz, una de ellas tachadas. A pesar de los esfuerzos de criptógrafos y expertos, el código nunca se ha descifrado. Un código secreto. Eso sí que es digno de una novela de espías. ¿Pudo haber alguna relación entre este hombre y el mundo del espionaje? Es una teoría que ha cobrado fuerza a lo largo de los años. Recordemos que era 1948, la Guerra Fría estaba en pleno apogeo, y Australia, como muchos otros países, se veía envuelta en una red de intrigas internacionales. De hecho, poco después se creó la ASIO, la Agencia de Inteligencia Australiana. Podría ser que la muerte de este hombre, este enigma sin resolver, estuviera de alguna manera conectada con el espionaje. Es una posibilidad que no podemos descartar, pero volvamos al Rubaiyat por un momento. La policía encontró algo más en el libro, aparte del código, un número de teléfono. Un número de teléfono. Consiguieron contactar con la persona a la que pertenecía. Sí, el número pertenecía a una joven enfermera llamada Justin. Cuando la policía la interrogó, negó conocer al hombre de Somerton. Sin embargo, su reacción al ver una escultura del rostro del hombre fue, digamos, bastante reveladora. ¿Revelador en qué sentido? ¿Qué ocurrió exactamente? Al ver la escultura, Justin palideció y estuvo a punto de desmayarse. Insistió en que no conocía al hombre, pero su reacción sugería que ocultaba algún secreto que por alguna razón no podía o no quería revelar. Es como si cada nueva pista nos acercara a la verdad, pero al mismo tiempo nos alejara aún más. ¿Qué más sabemos de Justin? Se ha investigado su posible conexión con el hombre. La policía la interrogó en varias ocasiones, pero ella se mantuvo firme en su versión, no lo conocía. Sin embargo, su comportamiento evasivo y el hecho de que poco después del interrogatorio cambiara su nombre y se mudara de ciudad dejando atrás su vida anterior, hacen que nos preguntemos qué era lo que ocultaba a Justin. ¿Y cómo encaja ella en el rompecabezas del hombre de Somerton? Preguntas que por ahora no tienen respuesta. Justin es sin duda una pieza clave en este rompecabezas. Pero no olvidemos que hay otros elementos que añaden aún más misterio a la historia. Por ejemplo, la maleta que se encontró en la estación de tren vinculada al hombre de Somerton. Ah, sí, la maleta. ¿Por ¿Y qué? allá adentro algún documento que revelara su identidad? Nada de eso. De hecho, la maleta contribuyó a aumentar el enigma, ya que, al igual que la ropa que llevaba puesta, todas las etiquetas habían sido meticulosamente retiradas, excepto en algunas prendas donde aparecía el nombre Kiane. Kiane. Se pudo averiguar algo sobre este nombre. La policía investigó a fondo la pista de Kiane, pero no se encontró ninguna persona desaparecida con ese apellido que coincidiera con la descripción del hombre. Parecía un callejón sin salida. Es decir, que el hombre se esforzó por borrar cualquier rastro de su identidad que más había en esa maleta. Ropa, artículos de aseo personal, herramientas, objetos comunes, pero algunos con detalles peculiares. Por ejemplo, un destornillador, un cuchillo afilado y unas tijeras de punta fina.
Herramientas que podrían tener un uso cotidiano, pero que también podrían servir para otros fines, ¿no? Exacto. Herramientas que en las manos equivocadas podrían ser utilizadas para fines más siniestros. Y había algo más, algo que enlazaba la maleta con el hombre de forma irrefutable. ¿De qué se trata? Un hilo naranja muy particular. El mismo tipo de hilo se usó para remendar los pantalones que llevaba el hombre. Lo curioso es que ese hilo no se fabricaba en Australia. Un hilo extranjero. Podría ser una pista sobre su procedencia. Es una posibilidad, pero lamentablemente no se pudo rastrear su origen. Y para añadir otra capa de misterio a la historia, la maleta también se encontró un boleto de autobús usado. Un boleto de autobús. ¿A dónde se dirigía? El boleto indicaba que el hombre había tomado un autobús desde la ciudad hasta la playa de Somerton la tarde de su muerte. Y aquí viene lo extraño, se bajó cerca de un lugar llamado Crippled Children's Home, un hogar para niños discapacitados justo frente al lugar donde fue encontrado su cuerpo. ¿Qué hacía allí? ¿Iba a visitar a alguien? O tal vez estaba vigilando el lugar. Es una pregunta que nos ha atormentado durante décadas. Algunos especulan que tal vez el hombre tenía alguna conexión con el hogar, ya sea personal o relacionada con su posible trabajo como espía. Imaginen un agente secreto observando un lugar estratégico, esperando un contacto. La imagen de un espía vigilando un hogar de niños es inquietante, pero no podemos descartar la posibilidad. Hablando de espionaje, ¿se ha avanzado algo en el descifrado del código encontrado en el Rubaiyat? Lamentablemente no. A pesar de los esfuerzos de expertos en criptografía y de la tecnología moderna, el código sigue siendo un enigma. Algunos creen que podría ser una clave para descifrar la identidad del hombre o su misión si es que realmente era un espía. Un código secreto que guarda la llave del misterio. Realmente fascinante. Pero antes mencionaste que la autopsia no pudo determinar la causa de la muerte. Se barajó la posibilidad de envenenamiento. Sí, durante el proceso judicial, un experto en farmacología testificó que la ausencia de vómitos en el cuerpo sugería que el veneno utilizado podría haber sido un glucósido, una sustancia muy potente y difícil de detectar en aquella época. Pero no se encontraron rastros de este glucósido en el cuerpo, ¿verdad? Correcto. Las técnicas de análisis toxicológico de 1948 no eran tan avanzadas como las de hoy en día. Es posible que el veneno fuera indetectable o que se hubiera metabolizado por completo antes de la autopsia. Entonces, si este hombre fue envenenado, lo hicieron con una sustancia tan sofisticada que ni siquiera los expertos de la época pudieron identificarla. ¿No te parece que esto refuerza la teoría de espionaje? Un agente secreto tendría acceso a venenos raros y difíciles de rastrear. Sin duda, la teoría del envenenamiento encaja con la narrativa del espionaje. Un veneno indetectable sería el arma perfecta para un asesino silencioso. Pero no olvidemos que también hay otras posibilidades. ¿Qué otra posibilidad? Tal vez el hombre era un químico o un científico que tenía acceso a sustancias tóxicas. O quizás su muerte no fue un asesinato, sino un suicidio cuidadosamente planeado. ¿Un suicidio? Es una posibilidad que no habíamos considerado. ¿Qué te hace pensar en esa dirección? Recordemos el verso que Justin escribió en el Rubaiyat que le regaló a Alfred Vauxhall. Un verso que habla de arrepentimiento, de promesas rotas y de la llegada de la primavera. Algunos interpretan este verso como un mensaje de despedida o una pista de que el hombre planeaba acabar con su vida. Es cierto, ese verso adquiere una connotación inquietante a la luz de todo lo que sabemos. Pero si fue un suicidio, ¿por qué borrar su identidad? ¿Por qué dejar tantas pistas sin resolver? Esas son preguntas que tal vez nunca tengan respuesta. El hombre de Somerton se llevó sus secretos a la tumba, dejándonos a nosotros con un enigma que parece desafiar cualquier intento de solución. Es realmente fascinante cómo un caso de hace tantos años puede seguir despertando tanta intriga. ¿No te parece que hay algo en el hombre Somerton que nos atrapa, que nos hace querer desentrañar el misterio? Sin duda. Es como si este caso representara la encarnación del enigma de lo desconocido. Tenemos un hombre sin identidad, una muerte inexplicable, un código secreto, una posible trama de espionaje, una mujer misteriosa. Todos estos elementos se combinan para crear una historia que cautiva la imaginación y nos desafía a encontrar la verdad. Y lo más frustrante es que, a pesar de los años transcurridos y los avances en la tecnología forense, el caso sigue sin resolverse. Se han hecho intentos recientes para desentrañar el misterio. Por supuesto. De hecho, en los últimos años se han realizado análisis de ADN con la esperanza de identificar al hombre o al menos determinar su origen. Y se ha avanzado algo en ese sentido. Los resultados no han sido concluyentes, pero sugieren que el hombre podría haber sido de ascendencia europea, posiblemente del este de Europa. Del este de Europa. Esto parece reforzar aún más la teoría del espionaje, ¿no? Un agente soviético infiltrado en Australia durante la Guerra Fría. Es una posibilidad que no podemos descartar. Pero también hay que tener en cuenta que la información genética no nos revela toda la historia. Podría tratarse de un inmigrante, un refugiado de guerra o simplemente un viajero con un pasado que nunca podremos conocer.
Es cierto, siempre hay que considerar todas las posibilidades. Pero volviendo al caso en sí, ¿qué crees que es lo que hace que el misterio del hombre de Somerton sea tan especial, tan diferente a otros casos sin resolver? Creo que es la combinación de elementos inexplicables y la falta de un móvil claro. En muchos casos sin resolver, al menos, tenemos una idea de por qué alguien podría haber cometido un crimen, venganza, dinero, celos. Pero en este caso no hay nada de eso. No sabemos quién era la víctima que murió ni quién podría haber estado involucrado. Es un misterio absoluto. Un misterio que nos deja con más preguntas que respuestas. ¿Qué crees que ocurrió realmente? ¿Era el hombre de Somerton un espía, un suicida o simplemente un hombre común con un pasado secreto? Si tuviera la respuesta a esa pregunta, no estaríamos aquí hablando del caso, ¿verdad? Lo único que podamos hacer es analizar las pruebas, considerar las diferentes teorías y dejar que cada uno saque sus propias conclusiones. Supongo que tienes razón. A veces los misterios más intrigantes son aquellos que nunca se resuelven. Nos obligan a pensar, a cuestionar, a imaginar. Y tal vez en ese proceso descubrimos algo sobre nosotros mismos. Exacto. El misterio del hombre de Somerton es un recordatorio de que hay cosas en el mundo que escapan a nuestra comprensión, que hay secretos que se llevan a la tumba. Y eso, en cierto modo, es fascinante. Nos recuerda que a pesar de todos nuestros avances tecnológicos y científicos, seguimos siendo vulnerables a lo desconocido, a lo inexplicable. Y eso sin duda es algo que nos hace reflexionar. Así es. El caso del hombre de Somerton es un enigma que nos invita a cuestionar nuestras propias certezas, aceptar que hay límites a nuestro conocimiento. Y eso, en definitiva, nos hace más humanos. Y con esta reflexión, nos despedimos de este fascinante viaje al curación del misterio del hombre de Somerton. Un caso que, a pesar de no tener un final, nos ha dejado con una profunda sensación de asombro y con la certeza de que a veces la realidad es más extraña que la ficción. Hasta la próxima inmersión.